y la adaptabilidad en la década del 2000 al 2020. Esas tres categorías que en cuanto al bagaje de bibliográfico que he podido encontrar, he tenido que agrupar esos tres conceptos en las poblaciones en común. Y ahora lo voy a explicar por qué. Tenemos una cronología de estas décadas, ¿no? En la década de los 70, en plena dictadura de Juan Velasco Alvarado, pues era muy concurrente quizá en pleno gobierno. Él buscaba lo que es el tema de la identidad. El tema de la identidad para él era como su carta de presentación, el nacionalismo de las empresas, y etcétera, etcétera. Entonces, de cierta manera, si en el contexto político estábamos buscando una cierta identidad, los músicos también estaban buscando una identidad, pero esa identidad se evidencia en un individualismo parcial, no completo todavía, porque las canciones estaban cantadas en inglés aún. Por ahí había una canción en quechua, pero no estaba todavía canalizado como una identidad total en el rock de los 70s. Todavía estábamos pasando por una serie de descubrimientos que se albergaban en el rock común que se escuchaba todavía en Reino Unido y en Estados Unidos, pero sí teníamos ritmos afroperuanos, de repente ritmos muy latinos, característicos que venían también a finales de los 60, porque ya había un protopunk que se explicaba muy bien en la generación de los saicos. Entonces, esta década de los 60 todavía se canalizaba con un individualismo parcial. Es decir, yo me reconstruyo, yo me creo auténtico, pero eso no iba más allá ante una protesta, pues mi protesta era cantar en inglés, mi protesta era esa. Todavía no trascendíamos hacia una protesta un poco más delictiva o quizá denunciante ante estas poblaciones juveniles. En cambio, en la década de los 80s, en la década de los 80s, eso totalmente va a cambiar, porque el contexto era otro. Ya habíamos pasado por un gobierno dictatorial de Velasco, habíamos pasado por un gobierno de Morales Bermúdez que muy mal nos dejó parados, ¿cierto? Y que empezábamos supuestamente una nueva época, una nueva era, entre comillas, comercial, que obviamente se desilusionó con el gobierno de Alan García. Había muchas demandas económicas, nos habían cerrado prácticamente todas las puertas a nivel internacional, y eso se había canalizado en una juventud que era prácticamente desfallecida y que obviamente iba a alzar su voz y que de todas maneras iba a resurgir con otro tipo de semblante acusador. Entonces ahí tenemos el cambio que estoy segura que el colega Fran lo explicará mucho mejor con el rock subterráneo, ¿cierto? Entonces, la diferencia es totalmente ambigua en ese aspecto y podemos canalizar el individualismo total en esta década, que sí va a ser muy acusadora. Siguiendo con estos finales de los 80s, porque como no había muchas oportunidades también para las discográficas, había también un rock comercial que se estaba preponderando a finales del 88, 89, con Arena Hash y todo ese boom comercial que sí se podía ser escuchado en las radios y en algunos medios pocos de comunicación, pero lamentablemente quizá esas generaciones no eran tanto de clases medias o clases bajas había como se estaba viendo en esos detalles, ¿no? Si no eran chicos que tenían posibilidades de comprar quizá que, eh, un instrumento que no era muy provido para las otras clases, como sector C o D, ¿no? En estos casos, pero que sí tenían el talento, ¿no? Entonces se cierran las puertas económicas y es muy difícil hacer un disco, es muy difícil hacerte escuchar. Entonces estas agrupaciones buscaron ciertos rincones de sectores de Lima y empezaron a escucharse de una manera muy local, muy underground, por decirlo así, ¿no? Ya habían otras influencias también musicales del heavy metal y el metal que hacían mucho más ponderante estas situaciones, estas acciones juveniles. También vivíamos una época de guerra civil y por supuesto que estaban infiltrados también algunos músicos y por supuesto oyentes en todas
agrupaciones emergentistas o terroristas, ¿no? ¿Por qué no decirlo también? Todo esto era un conglomerado de agrupaciones que demandaban situaciones existenciales y vividas, sentidas también a la vez. Durante la década de los 90 ya era una crisis diferente. Habíamos pasado ya por estas situaciones y aparentemente venía una prosperidad económica, entre comillas, con la insertación del liberalismo y la pseudo globalización. Fujimori había entrado al poder y nos prometía, etcétera, y N de cosas, ¿no? Para nuevamente emerger económicamente. Efectivamente, eso también se canalizó en la música, hubieron mayor productividad en esos contextos. Ya las bandas de los 80 se transformaron y empezaron a hacer todo una música quizá un poco más light, ¿no? Digámoslo de esa manera, pero la generación ya no era esa generación acusadora, ya no. La juventud de los 90 era muy diferente, captaba de esperanzas, captaba de repente de aptitudes, muchas generaciones pasaron a las universidades nacionales, San Marcos, Villarreal, etcétera. Y esa generación se diferencia mucho, 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 mucho a de la década de los 70s y 80s. Posterior a ello, también se abrían muchas industrias musicales, ¿no? Y por supuesto empezaron a aumentar las ventas. Todavía el Internet no estaba establecido como en las décadas posteriores, pero ya se veía unas ventanas abiertas de comercialización y a finales de los 90 ya se estaba dando unas miradas muy, muy, muy asertivas en lo que es el tema de la gestión cultural. Ya en la década de de los 2000 a 2020 tenemos una generación ya no individualista, ya no subjetivista como en la década de los 90, sino ya teníamos una generación que se adapta a la globalización y sobre todo que se adapta a estas oportunidades del Internet masivo, porque ya no era importante como banda musical o de repente como consumidor de la música, irme exactamente a comprar un disco, porque ya eso poco a poco se iba perdiendo. Yo como banda podía también sobresalir yendo a diferentes plataformas, o sea, siendo independiente, totalmente independiente, y no era necesario estar subyugado a, digamos, a una gran disquera. Aparecen bandas en el 2007, 2008, las corrientes ya surgidas como los Chiquipans, ¿cierto? Los Chiquipans ya surgen en estas décadas con mucho más fuerza, incluso se abren festivales mucho más grandes, como por ejemplo Viva por el Rock, abrazados también de muchas influencias en la gestión cultural que ya se albergaba y por supuesto ya se estaba tecnificando los temas del consumidor, también las grandes industrias albergaban a ciertos managers para poder industrializar esta música y ya había todo un conglomerado por ello que sí demandaba no solamente entradas, sino también discos, porque todavía se vivía en la era de los discos. De 2010 al 2020, ya el Internet pues nos impregnaba como una inyección tremenda. Y efectivamente el YouTube, el Spotify y entre otras plataformas nos hacen visualizar esta música como mi compañera o como esa música que yo puedo estar constantemente interactuando. Y eso abre no solamente ya un rock demandante y acusador, que por cierto lo hay, sino también me puedo llegar a influenciar de otros ritmos en los cuales yo me sienta identificado. Aquí incluso la adaptabilidad también se pueden hablar de sincretismos, y por qué no también de representatividad, porque a raíz de todas estas marchas de no a Fujimori también han salido juventudes que son acusadoras y que pueden revestir a través de la música y canalizar esos sentimientos a través de demandas sociopolíticas, y por supuesto que sí las hay, ¿no? Entonces, para ya ir un poco cerrando el tema, ¿no? Los ritmos que se van acoplando junto al rock van a ser sumadas al llegar hacia un producto que equivale en esta representatividad juvenil que reencarna obviamente en este rock demandante. Por ejemplo, La Nueva Invasión canta, ¿no?
con su tema Van a caer en el 2016, alegando alegando a estas masas corruptas que nos están gobernando hasta el momento y que por supuesto las juventudes se sienten muy representadas. Finalmente, quisiera acotar, ¿no?, que estos bagajes de cada década que que estoy exponiendo tienen una situación muy reflexiva, porque así yo puedo saber cómo es que las generaciones han ido reconstruyendo su individualidad y reconstruyendo también la forma y el pensamiento en que ellos retratan su década, su vida y, por qué no, también su estado, sus costumbres y experiencias. El rock de por sí es un género cambiante y oscilante que siempre va a llamar la atención a las juventudes. Eso es un hecho tremendo, porque se adapta muy bien para ello. Las dictaduras y la recesión económica, a pesar de que hemos vivido dictaduras y recesiones económicas, eso no ha sido impedimento a que Perú pueda producir una música como tal, a diferencia de Argentina y de Chile, que también tienen rock muy bueno, pero Perú también tiene lo suyo, ¿cierto? Entonces, todos estos elementos han sabido aprovecharse bastante bien. Es un género duro, un género muy activo, por supuesto, y también melódico, y que seguramente de acá, cuando hablemos de rock del 2020 o 2030, quizá un poco acompañado con otros ritmos, será también de la misma manera, ¿no? Desde una perspectiva del músico que se influencia mucho por su sistema social y por qué no también político, porque eso depende también la insertación económica que pueda obtener, ya albergada con todas estas materias culturales, y por el otro lado las demandas que al escuchar se sienten identificadas en cuanto a su medio. Y bueno, eso vendría a ser mi exposición en cuanto a la cronología y a las demandas sociopolíticas que demandan el rock peruano. Así que muchas gracias, estoy abierta a todas sus preguntas y cuestiones y por supuesto esperando la ponencia del colega Fran. Muchas gracias, Gracias, Leusa. Valerín. Gracias a ti. Solo para comentarles a las personas que están conectadas con nosotros aquí en el Zoom que las preguntas las vamos a formular hacia el final de las dos exposiciones, de las dos ponencias. Los invito a utilizar desde ahora el chat, allí las pueden colocar y yo las voy a leer y se las voy a trasladar, por supuesto, a nuestros ponentes. Y es cierto, ahora es el turno de Frank. Frank Guamaní Paliza es licenciado en Historia y licenciado Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación y también es magíster en Cognición, Aprendizaje y Desarrollo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es egresado en la Maestría de Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo por la Universidad de San Martín de Porres y es egresado también del Doctorado de Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación. Frank es un gran estudiante, se nutre todo el tiempo y hoy llega con esta ponencia que se denomina De construir para construir, análisis sobre un disco emblemático, Subte, Narcosis, 1985, Lima. Adelante, Frank. Muy bien, gracias a todos. Voy a empezar porque tenemos 20 minutos y quiero tratar de darles, aunque sea 3 cosas que he deconstruido de ese disco. Esto es una publicación que vengo desarrollando junto con, bueno, en la Maestría de Estudios Culturales de la Católica, con Víctor Vich, y bueno, este semestre no lo he podido avanzar mucho porque he tenido algunos problemas con el tema del COVID acá en casa, pero bueno, espero que este semestre esté más tranquilo. Pero les he traído un adelanto sobre esto, solamente como es de 20 minutos, voy a hacer 2 o 3, nada más según lo que alcance el tiempo. He puesto mi cronómetro para 20 minutos, no está pauteado. Voy a hacer una deconstrucción de ese disco y es más o menos, he usado muchas herramientas de los estudios culturales para poder hacer este análisis, ¿ya? Bueno, primero el objeto cultural, que bueno, los que ya conocen el rock subte, ya esto debe parecerles repetitivo, pero de repente para los que están interesados, esta maqueta es la primera producción de rock subte peruano, le puse entre comillas por el tema de producción, producida en el 85 en la ciudad de Lima, es el disco, considero el disco más emblemático del rock subte peruano. También mencionan que es el disco más pirateado de la historia del rock subte. Es conocida por consumidores tanto de la contracultura como de la no contracultura. O sea, este disco es conocida por todos los medios.
Ya, no escuchada de repente, pero sí saben que existe, que es conocida. Es conocida en varios países de América. Yo personalmente he viajado haciendo exposiciones sobre varios temas y bueno, personalmente en Chile, Colombia, México, Chile, sí, Chile, Colombia y México, son bien conocidas esta maqueta. Es escuchado por varias generaciones, también he podido constatar eso con el reencuentro de Narcosis, y también es usada y oída por diversas clases sociales, no solamente las clases medias, sino diversas clases socioeconómicas escuchan el disco. Vamos ahora con la teoría. Voy a usar el tema del capitalismo cultural, o sea, la etapa prefordista es considerada en el mundo en el siglo XIX y XX, y el precapitalismo peruano en el siglo XX. El prefordismo es básicamente lo que es el premodernismo. Voy a usar el dispositivo de la etapa fordista, que es la etapa del capitalismo clásico, ¿no? De la sociedad del bienestar, que en el mundo se dio entre el siglo XIX y 1973, y en el Perú se dio entre el 60 y 90, con el boom de Banchero Rossi, con el boom de la pesquería. Ahí más o menos empieza a esbozarse el capitalismo fordismo peruano. Y voy a usar el posfordismo, que es el posmodernismo, que más o menos se gestó entre el 73, otro dice en el 90, pero sigue vigente hasta el momento. Y acá en nuestro país hay un debate. No se sabe si empezó en el 80, que empezó en el 90 o nunca empezó. Yo planteo que en los 80 ya se puede vislumbrar eso por estas producciones, por esta producción y estos elementos de varias maquetas subtes. Bueno, voy a usar el tema del pastiche, ¿ya? Y voy a leerlo ahora, ¿qué es el pastiche? El pastiche, Jameson propone la pastiche para analizar el cambio cultural hacia el posmodernismo, es decir, la posmodernidad implícitamente nos refiere a un periodo posterior o distinto a la modernidad. El posmodernismo se desmarca de la modernidad. En ese sentido, el pastiche se refiere a la desaparición del sujeto individual y su consecuencia formal. Este desvanecimiento progresivo del estilo personal ha engendrado la actual práctica casi universal de lo que podríamos llamar pastiche. Entonces, al perder la agencia del sujeto, se aproxima su rol como objeto. Por ende, en un mundo posmoderno, ha generalizado el valor de cambio hasta el punto de hacerlo desvanecer todo el recuerdo, su valor de uso. En suma, ¿no? El pastiche es la imitación de un estilo. El pastiche es la apropiación de un elemento presente en una obra ajena a modo de una cita textual, incluso no necesariamente, pero es copia exacta de una creación ajena. El pastiche toma elementos del pasado, preferentemente clásicos del modernismo, y le da un significado actual en el posmodernismo, y muchos por eso lo llaman al posmodernismo una copia del pasado. Entonces, estos son uno de los elementos centrales que voy a tomar para analizar, sobre todo la portada de Narcosis. ¿Ya? Entonces, ese es un dispositivo que voy a usar. Muy bien. Entonces, ahora voy a hablar sobre los dispositivos culturales. Voy a empezar sobre las canciones, ¿ya? Entonces, voy a hablar, bueno, de entre todas elegí la intro, ¿ya? No sé si se escuchará, me dicen si se escucha, porfa, y si no, pongo la reproducción, ¿ya? Voy a analizar la intro. Señoras y señores, con ustedes el grupo Narcosis, cuyos singulares méritos están a la vista en su portentosa obra, que constituye el mejor ejemplo de lo que son capaces el amor a la patria, el espíritu de empresa y la fe en nuestro propio destino. Por ello, es para mí un señalado honor el hecho de que este grupo me haya encomendado presentar esta grabación, en la cual se han recogido algunos temas cuya versión permite apreciar la personalidad excepcional de un trío que se constituye por propio derecho como la máxima expresión del grupo peruano, forjando una imagen que es modelo para las presentes y futuras generaciones. Escuchemos, pues, al entrañable amigo de siempre, Narcosis. Ya. Voy a analizar, pero no voy a analizar lo que dice esta intro, voy a analizar lo que no dice la intro. Y para eso tengo que poner la intro original. Ya, voy a hacerles escuchar la intro original para que podamos escuchar, ¿no? El análisis no va a ser sobre la intro de Narcosis, sino sobre lo que no dice la intro de Narcosis, porque esta intro ha sido intervenida. Entonces vamos a escuchar el intro original, ¿ya? Y de ahí hago el comentario. Voy a ver si puse compartir audio. Sí. Con ustedes el presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería, ingeniero César Alvarado Olivares. Amigos todos,
El 1 de enero de 1972, con el deceso de Luis Banquero Rossi, el Perú perdió a un gran empresario y la pesquería a un gran conductor, cuyos singulares méritos están a la vista en su portentosa obra, que constituye el mejor ejemplo de lo que son capaces el amor a la patria, el espíritu de empresa y la fe en nuestro propio destino. Por ello, es para mí un señalado honor el hecho de que la Sociedad Nacional de Pesquería me haya encomendado presentar esta grabación, en la cual se han recogido párrafos de algunos de sus discursos, cuya versión permite apreciar la personalidad excepcional de un compatriota que se constituye por propio derecho como la máxima expresión del empresario peruano, forjando una imagen que es modelo para las presentes y futuras generaciones. Escuchemos, pues, al entrañable amigo de siempre, Luis Banquero Rossi. Ya, muy bien. Entonces vamos a analizar esta intro, no lo que dice, sino lo que no se dice, ¿ya? A ver, la movida subterránea surge a mediados de los 80, la década anterior fue denominada como el inicio de la industria peruana, o sea, el inicio del Fordismo peruano. Muchas empresas referentes del capitalismo peruano emergieron y surge el primer gran empresario del mainstream, conocido como Banchero Rossi, ¿no? Es el empresario pesquero. Este negociante forjó su imperio en Chimbote y fue la cara visible de algún pesquero peruano de los 70. Ello le dio una notoriedad nacional y él fue un modelo del empresario nacional, provinciano, criollo, y forjó un imperio, como dicen, de la nada, ¿no? El emprendedorismo. El gobierno revolucionario de Fuerzas Armadas en sus distintas etapas representa la alianza burguesa, católica y militar, en la cual se promueven diversos, entre comillas, valores nacionales, que son la fe, el nacionalismo, que es el amor a la patria, es el nacionalismo, el amor a la patria, el emprendedorismo, el espíritu de empresa, y la complacencia o perseverancia, que son los méritos, que la podemos interpretar como el trabajo duro o la pasividad. A partir de estos años, este consenso de valores redefiniría gran parte de la historia cultural peruana de los siglos XX y XXI, en la cual se debe replicar estos valores nacionales. Justamente luego de la muerte de Luis Banchero Rossi, en el 1972 sale un vinilo titulado El pensamiento de Luis Banchero Rossi, que recoge extractos de su exposición en el año 68 en el Foro Nacional de Industrias, y la presentación la realiza, a manera de homenaje, se realiza la presidencia de la Sociedad Nacional Pesquera, César Alvarado Olivares, y es lo que acaban de escuchar. Señoras y señores, con ustedes. Ahora, apreciamos el texto citado. Ya, si nos damos cuenta, en el texto citado hay extractos de un discurso que debería servir como modelo de la sociedad peruana, ¿no? En los 70 representa para el Perú la época de la masificación televisiva, empresarial, educativa y musical. El vinilo de Banchero fue repartido a nivel nacional porque iba acorde a los valores nacionales y la ideología política que propugnaban los grupos de poder de la época. En ese contexto, en el 85, el grupo Narcosis produce el primer cassette subterráneo llamado Primera Dosis. Esta maqueta fue muy difundida y esta introducción es considerada emblemática porque tomó esa presentación, editó partes importantes y la reemplazaron por frases referentes a las palabras a la banda Narcosis. Las palabras en negritas son las partes que suprimieron y reemplazaron por otras en el corte final del disco, ¿no? Este es el discurso original y esto es la parte editada. Grupo Narcosis, este grupo, algunos temas trío. Entonces, analicemos. ¿Ya? Los temas que refiere este primer párrafo, el presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería, que está en negrita, acá se refiere, esto es la industria y el empresariado. En el Fordismo, esta imagen del empresariado único sería eliminado por el corporativismo y las redes pocos claras, como dice Harvey, ¿no? En el posmodernismo ya no hay, ya no funciona por una sola cabeza visible, sino por redes, ¿no? Como es el posmodernismo actual. Por ende, eliminar la figura de Banquero Rossi del discurso simbólicamente lo reemplaza, hace que el objeto de consumo a los márgenes del mainstream. O sea, simbólicamente, acá está, Narcosis está eliminando a la cabeza visible del Fordismo peruano. Y eso es simbólicamente reemplaza este objeto de consumo y
porque lo de narcosis está en los márgenes del mainstream. Entonces, sutilmente, a mi entender, promueve una acumulación flexible del capital desde los márgenes de la cultura, como menciona Harvey, ¿no? Es un aparato simbólico, ¿no? Reemplaza eso por algo que promueve una acumulación flexible del capital. Acordémonos que también el rock sub es parte de la producción cultural capitalista, que era la o no. Es un discurso contestatario, está en los márgenes, pero igual funciona dentro de los márgenes del capitalismo. Otros párrafos que elimina es la Sociedad Nacional de Pesquería, que está en negrita, que pertenece a un modo fordista de producción, ¿no? La etapa fordista, donde los dueños del capital se encuentran organizados junto a sus trabajadores y buscan un consenso a favor de la industria. Pero esta estructura mecanicista no favorece la acumulación flexible, por ende se busca un liderazgo participativo, según Harvey, que busca una gestión múltiple y amplia del capital. Esto mediante el reemplazo, lo que hace el grupo es proponer una heterogeneidad cultural, ¿no? Sacar esta Sociedad Nacional de Pesquería y lo que menciona es este grupo, ¿no? Algo más pequeño. Entonces, eso simbólicamente promueve una heterogeneidad cultural que va más allá de una Sociedad Nacional de Pesquería que es un modelo fordista. Y lo que sigue, párrafos de algunos de sus discursos, habla sobre la ideología, discurso nacionalista y el rol del empresariado, y el posfordismo debe ser un consumo individualizado, con mucha capacidad de adaptación, ¿no? O sea, acá lo que menciona es que se promueve un multiculturalismo universal en las cuales las barreras nacionales no sean un impedimento para el consumo. Los textos que Narcosis reemplaza, algunos temas, trío y grupo peruano, lo cual refiere a la flexibilización del consumo cultural más allá de la uniformidad y la estandarización de la producción, que se realiza por demanda, como lo hacían varios grupos subtes al momento de piratear una copia del disco, ¿no? Entonces, al reemplazar Narcosis, algunos temas y trío, está en contra de esa uniformización y quiere una heterogeneidad cultural. Entonces, también algo interesante es que en esta ocasión, el Narcosis también critica esos valores culturales, porque los valores que están en este intro es el amor a la patria, el espíritu de empresa y la fe. Y justamente es un valor burgués, católico, militar, que son los tres emblemas de la sociedad peruana en esa época. Entonces, justamente Narcosis elimina y le da un nuevo discurso en ese intro, y entonces sintetiza los valores que promueve ese trinomio conservador del Perú y lo critica, lo elimina, es el punto de partida para poder hacer una crítica amplia. Entonces, Narcosis también recrea esta figura del pastiche, ¿no? Toma esta grabación que fue hecha en la época del fordismo clásico en el Perú y le da una nueva interpretación. Entonces, también está tomando un elemento del posmodernismo que es el pastiche, ¿no? Se apropia de un elemento que es casi copia exacta y busca una reinterpretación no de su significante, sino de su significado. Esto lo apreciamos en el valor simbólico que representa este discurso y que Narcosis lo toma como introducción en su maqueta. En este corto discurso podemos encontrar referencia a los valores nacionales que promueve el Estado peruano, méritos, amor a la patria, espíritu de la empresa que promueve el empresariado y la fe en nuestro propio destino. Es decir, en esta corta introducción condensa la lógica cultural del conservadurismo peruano. Todos estos valores lo sustituyen y lo critican en todos los discos. No voy a ahondar acá porque su imagen, por ejemplo, Sucio, Policía y Represión critican el mérito, Hemicirco y Dextrosa, el amor a la patria, las canciones Vida Actual y Triste Final, parodian el espíritu de empresa, Destruir y Destino confrontan la fe en nuestro propio destino. Ya, esto es parte de la deconstrucción y no puedo ahondar porque si no son varios minutos para esto. Entonces, esta introducción resume el contenido de la esencia, ¿no? Para mí, esta introducción resume prácticamente toda la lógica de esta primera etapa del rock subte, ¿no? Que es agarrar y criticar, ¿cómo se llama? Este trinomio de la fe. Ya, entonces, bueno, esto ya lo dije, no lo voy a repetir porque me quedan pocos minutos, he avanzado. Vamos a ver el arte. Vamos a ver este arte de acá, que es el arte de la maqueta. Vamos a analizar un poco esta maqueta. Esta portada fue tomada de una revista alemana, según López, en su libro del año 2016, ¿no? En el periodo de entreguerras, esta imagen que más o menos de 1924. La imagen original la podemos encontrar una similitud a la imagen de Narcosis, ¿ya? Entonces, dicha imagen fue difundida mucho por la oposición alemana en los 20. Ya dicho boceto también se inspiró en otras representaciones. Por ejemplo,
en unas representaciones sobre en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que están atacando a los que están en la trinchera, pero también creo que el punto original viene justamente de acá, ¿no? Cuando los políticos firman el armisticio y promueve la rendición, y ellos más o menos a partir de ahí esta imagen del cuchillo dándole la espalda a los militares se formó. Entonces, esta imagen vemos que ha sido adaptada de una imagen de otra, y más o menos la lógica, más allá de lo que los nazis manipularon la imagen, es básicamente atacar lo que ellos llaman el conservadurismo, ¿no? Por ahí va más o menos la idea. Entonces Jaime Higa y Fernando Vial realizan un pastiche de la ilustración, le dan una reinterpretación al sujeto, y el cuchillo lo dejan tal cual el original. Solamente se trabaja el contexto, que se trabaja entre esta portada y la otra, los ladrillos, el fondo de ahí. Entonces, el fondo, porque el punk es un fenómeno urbano. El punk busca criticar el establishment, la sociedad tradicional. Apreciamos que el significante varía y fue readaptado, pero el significado sí cambió de manera radical. El punk peruano criticó la modernidad peruana, buscó que el hombre de la ciudad recupere su rol agente y busque construir su realidad a través de la reflexión, aunque en dicho disco solo algunas canciones promueven la deconstrucción. En suma, esta portada de Narcosis reutilizó un insumo creado del modernismo, además toma un género musical que se gestó en la posmodernidad en otro país y lo adapta a nuestra realidad social limeña. Por todo ello, la portada de Narcosis fue difundida y comentada en muchos países, no solamente en Perú, sino en Colombia, Chile y México, por el novedoso concepto y la poderosa imagen que contenía y transmitía, ¿ya? Entonces, más o menos por ahí. Ahora, finalmente, porque me quedan 2 minutos, quiero mostrarles un poco las letras. Solamente voy a hablar de la letra de Mi Circo, ¿ya? Porque yo he hecho reconstrucción de todas las letras. A ver, esta canción de Mi Circo es interesante porque cuando Narcosis se ha reencontrado en estos últimos 10 años, esta es la canción, yo he visto los pogos, he participado también, esta es la canción que tiene mayor vigencia intergeneracional e intersocietal. Esta y también La Peste, pero La Peste merece otra porque ellos cambian la letra, entonces ese es otro dispositivo cultural. En Mi Circo no le cambia la letra, es la misma. Entonces es cantada por las generaciones presentes. Cuando hemos asistido a reencuentros de Narcosis, pudimos apreciar, es de la más coreada por los jóvenes que no han sido parte de la generación de los 80. Es una canción muy actual. Entonces vemos que esto lamentablemente sigue vigente, ¿no? Y no solamente acá, también en otro país. Yo le he tenido la oportunidad de preguntar a los PAN de Chile y de Colombia cuál de las canciones de Narcosis consideran que está vigente, y bueno, entre todas me dicen el Mi Circo. Por eso que Mi Circo tiene una vigencia intergeneracional, porque es cantada por chicos de 20 años, de 15, de 18 años, de 22 años, por mi generación de 30, 40 años, por la generación de 50, 55. También es intersocietal, porque trasciende las fronteras de Perú, y también esto se pasa a los demás países que tienen problemas con el Congreso y con la política, ¿no? Que es una institución monolítica. Entonces, este arte es un arte intergeneracional. Y bueno, entonces la influencia del posmodernismo en el arte peruano, el pastiche, hay que analizarlo más. Pienso que no solamente Narcosis, también estoy tratando de trabajar con la baqueta de ataque frontal, pero eso va a ser más adelante. Es un dispositivo heterogéneo y multicultural, promueve el tema de la acumulación flexible, como este cambio de paradigma cultural del capitalismo, y promueve Narcosis, y la producción Primera Dosis es una producción heterogénea, intergeneracional e intersocietal. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias, Frank, a ti, bastante ilustrativo. Creo que ambas ponencias han estado muy entretenidas. De hecho, ya tenemos preguntas y me gustaría formular las preguntas que se han hecho en el Zoom. Los invito a que podamos hacerlas. Me han dicho que nos podemos extender un cachito más, porque me parece que hay una respuesta de parte del público, así que pues a responder las preguntas. Para Valerie, nos preguntan, ¿cuál es la relación entre rock y la psicodelia de los 70s y otros ritmos de provincias? Por ejemplo, los mirlos y otros. ¿El rock ha recibido de la música provinciana, o más bien el rock ha negado los sonidos que nacen de provincias? A mí también me interesa eso, ¿no? Hablar sobre la música peruana, ¿no? Que fabricada aquí en Perú. No sé si Valerie nos puede contestar. No la vemos, pero... Sí,
Aquí estoy, Exacto, mi estimada Creusa. exacto. Agradezco las preguntas porque sí son bastante ilustrativas, la verdad. Y bueno, también investigo lo que es la música chicha y está muy relacionada a lo que es el género de la psicodelia. Para responder un poco a la pregunta, ¿no? Efectivamente, a partir de los 60 y 70 se abre todo este mundo de la psicodelia y las bandas acogen este ritmo como novedoso. Estamos La Agonia, Traffic Sound, Los Apus, etcétera. Hay un bagaje inmenso, pero para eso hay que hacer una investigación exhaustiva, digámoslo, una arqueología musical para ponerlo en contexto y buscar cuáles han sido las influencias de banda por banda, contextualizar cuáles han sido esos mecanismos o fundamentos que han sabido anexar grupo por grupo, porque sí lo hay. El rock, no me gusta decir esta palabra regional, justo lo estaba debatiendo con un amigo mío, y sí, está mal dicho decir que es un rock regional. ¿Por qué decirlo regional y no decirlo rock peruano para poder albergar? Al decir yo regional, yo ya estoy separando Lima y regiones. Entonces, no estoy de acuerdo yo con esos conceptos. Texao, por ejemplo, la banda que nació a finales del 68-69, tienen una canción que se llama Pelea del Gobernador. Ellos son arequipeños y fueron Billboard. Ellos ni siquiera lo sabían. Y fueron Billboard. Ellos se dieron cuenta porque un amigo les comentó que eran Billboard y bueno, se afanaron, se emocionaron, pero nunca trascendió porque en esos momentos no había el apoyo para que ellos salieran a hacer sus giras internacionales. Y bueno, en cuanto a la chicha, que sí también se albergó mucho de la psicodelia, pues ahí tenemos la alimentación y separación por el guayno. Esa es diferenciación, una segmentación, digámoslo un poquito aparte, para que este bagaje musical o esta influencia musical se diera por alimentada la chicha como tal, ¿no? Y bueno, en cuanto a último, por ahí había una pregunta en cuanto a rompan todo. No creo que ya había explicado el tema de lo que es la segmentación regional. Hay, por ejemplo, un rock en quechua que está hecho en el año 72. Cualquier cosa ahí yo los puedo dar ahí el soundtrack original. Me pueden escribir ahí a mi correo electrónico. Y, no, y hay que hacer esa chamba, pues ese trabajo exhaustivo de realizar cronológicamente, buscar esto, vuelvo a repetir, estos elementos que han sido la reconstrucción de un ROT que prácticamente nos está describiendo. Sí, nos describe, porque somos hijos de generaciones que se describen a través de la música y las artes. Listo, muchas gracias. Vamos a variar un poco a ver si formulamos preguntas para Frank. Yo tengo una. Me gustaría saber cómo se da la producción o la subproducción, como propone Green, de la identidad peruana sobre estos códigos extranjeros, ¿no? ¿Qué es lo que vendría a ser el punk peruano? ¿Cómo se da? Cuéntanos, según la ponencia. Bueno, yo tengo una relación muy especial con ese libro de Green porque, bueno, yo estaba dedicado a otras cosas y, bueno, cuando estaba en el pregrado investigué mucho el rock, de ahí me entré al Ministerio de Cultura y me dediqué a investigar patrimonio por muchos años. He vuelto al rock por el libro de Green, ¿no? Que, bueno, Green propone el tema de la subcultura y propone un tema interesante porque él menciona que el rock subte peruano es singular, es uno de los punk más singulares de toda la región, porque surge en un contexto de violencia, porque se autoproduce, porque genera unas redes amplias, no solamente de las artes plásticas, no solamente de las canciones, de la producción, de las revistas. Entonces se forma un circuito en esa época. Entonces él menciona que este rock subte de los 80, de la primera jornada, y no sé, bueno, hay todo un debate para saber hasta qué año va, hasta qué año no va, si muere o no muere, todo un debate entre los subtes, pero Shane menciona que en realidad, y es algo que creo también lo han dicho varios autores, ¿no? Sigmund Freud también lo ha dicho, ¿no? Que en realidad el rock, no es que el rock esté fuera el rock no está fuera del sistema, ¿no? El rock está en el sistema, de repente está en los márgenes del sistema, pero juega con el sistema, ¿no? Entonces, lo que menciona Shin es que lo que se puede hacer, y lo dice en esta frase, ¿no? Hay que subjoder al sistema, que significa molestarlo hasta hacerlo cambiar. O sea, el rock está en el sistema, sin él no existiría el punk, obviamente, pero
hay que fastidiarlo y molestarlo y cansarlo hasta que cambie y mejore, hasta que se... Entonces, eso, por ahí más o menos va lo que menciona Shane y lo que yo también estoy un poco de acuerdo, y lo que Claro. también los autores trabajan, ¿no? Que el rock, el punk no busca destruir el sistema, sino busca fastidiarlo, fregarlo hasta promover un cambio a partir de ello, ¿no? Sí, claro, de hecho, bajo esa premisa, si te das cuenta, los punks peruanos tendrían mucho más que quejarse que los punks americanos, ¿no? Estadounidenses, básicamente, ¿no? Tenemos más cosas que reclamar y más cosas que cambiar. Pero bueno, sí, genial, muchas gracias, Frank. Tenemos una consulta más para Valerie, dice, ¿por qué tiene tan poco impacto el rock peruano en nuestros propios manifestantes que coreaban canciones de los prisioneros en las marchas en vez de Narcosis, por ejemplo? Nos preguntan, interesante. Sí, agradezco también la pregunta a estimado Javier, a mi estimado Javier. Sí, efectivamente, hemos escuchado, ¿no? En estas marchas, por ejemplo, de Noa Keiko, ¿no? Donde utilizan estas canciones extranjeras, digámoslo de esta manera, ¿no? Yo creo que es por el tema del desconocimiento y también ahí juega mucho lo que es la radio comercial. ¿Por qué no influyen y apoyan al rock peruano, ¿no? Se conoce mucho más de las canciones de los prisioneros, ¿no? Como, ¿por qué no se van? O sexo, ¿no? Pero no se admite más rock peruano, a menos que hagas todo este estudio arqueológico de la música, como lo estaba mencionando, ¿no? ¿Por qué no darle un poco de mayor demanda? Ahora que se está revistiendo, hay muchos otros programas locales que descubren este rock y dicen, wow, ¿cómo es posible de que el rock peruano haya sido tan potente en los 60 y en los 70? Y eso yo lo desconocía, ¿no? Pero ahora vemos que generaciones se están interesando, si no, no existieran estas exposiciones. Entonces, hay mucha gente desde otros puntos, no fuera de Lima también, que se interesan ahora por ello. Y la única respuesta creo que es porque algunas masas desconocen de estas músicas que se han producido en el Perú, ¿no? Y que por supuesto hay que revalorarlas porque conservan también mucho lo que es el tema del patrimonio cultural nuestro. Muchas gracias, Valerie. No sé si Frank quieres intervenir, quieres contarnos algo, no hay ningún problema. Hay una pregunta ahí sobre la diferencia entre pastiche y collage. Sí, el pastiche y collage, sí, te le iba a hacer, cuenta. Ya, mira, bueno, collage es una técnica, ¿no? Una técnica que se usa desde mucho antes ¿no? Desde que la foto se empezó a masificar. ¿No? La pastiche es más un dispositivo cultural, o sea, es una forma de ver el arte, ¿no? Perfectamente un collage puede ser un pastiche, pero de acuerdo a cómo, por ejemplo, si tomas un collage del año 70, un collage de repente de Mao Zedong, creo que Jaime Higa lo hizo, y agarra y pone el collage de Mao Zedong, pero le pinta la boca, le pone estrellas, le pone piolín. Ya, él está reinterpretando y le está dando un nuevo significado. No sé, un Mao Zedong desde la sociedad del espectáculo, un Mao Zedong desde los albores de un capitalismo que le ganó la pulsada al comunismo. No sé, habría que ver la nueva intervención que da el artista. Entonces, el pastiche va más por un tema de un nuevo enfoque y una nueva forma de comprender esa producción que fue tomada en la época clásica del capitalismo y se reinventa y se adapta a los tiempos de ahora, ¿no? Jaime Higa ha hecho varios de ellos, también, como se llama, Herbert Rodríguez también ha trabajado bastante de eso, ¿no? Hay muy buenos pastiches acá en el arte peruano, sobre todo en el arte subte. Listo, perfecto. Aquí la gente agradece por la ponencia, para mí también ha sido un placer. No sé si hay alguna consulta más, ya estamos a 4 minutos de acabar el tiempo, la verdad que ha sido preciso, bastante interesante y ha tenido una buena aceptación. De mi parte agradecerles a ambos, a Valerín y a Frank por el tiempo, por los temas y ojalá hubieran mucho más espacios como el Congreso de Historia para seguir impulsando esta clase de investigaciones. Gracias por su tiempo, gracias a los asistentes y nos vemos en una nueva edición o en una nueva oportunidad de hablar de interculturalidad, música y política. Nos vemos. Un gusto. Chao, Valerín, cuídense. Hasta luego.
Gusto. Hasta luego. Bicentenario del Perú.